Buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es cómo lograr una buena educación emocional en personas TEA. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Este programa está siendo transmitido en vivo por www.youtube.com/RBP TV Digital y también está siendo retransmitido en el portal de noticias www.discapacidadaldia.com de la Fundación Afaniat Vinaroz de España. Las emociones juegan un papel muy importante en nuestros días, ya que nos ayudan a enfrentarnos a las diferentes situaciones que nos pueden surgir. En este sentido, a las personas con autismo no siempre les resulta fácil el manejo de las emociones, teniendo dificultades en la comprensión y expresión del lenguaje, en las habilidades sociales y en la gestión de la conducta. Para ellos, es difícil reconocer, identificar y comprender lo que sienten ellos mismos, así como los demás. Por ello, hemos invitado el día de hoy a una gran profesional, a Zoila Mondejar. Ella es educadora en la Universidad de Piura, ha tenido un posgrado en audición, lenguaje, dificultades del aprendizaje de la escuela, en posgrado de la Universidad Católica de Perú, una maestría en neuropsicología clínica por la Universidad de Cervantes, una maestría en neuropsicología y educación por la Universidad de La Rioja, neuropsicoeducadora por la Universidad de Buenos Aires, reeducadora auditiva Verat AIT y miembro de BAITI. Actualmente está cursando un diplomado que actualiza los conceptos del neurodesarrollo. Ha realizado múltiples cursos y talleres nacionales e internacionales. Tiene 35 años de experiencia dedicados a la docencia y a la evaluación de diagnóstico y atención de todas las desviaciones del neurodesarrollo y ha atendido cientos de casos en Perú, Venezuela y Ecuador. Ella es máster en neuropsicología y educación, directora y fundadora del centro Tú Puedes Volar. Bienvenida, Zoila, a nuestro programa Una Mirada al Autismo. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Buenos días con todos los que nos escuchan. Zoila, ¿qué es la educación emocional para las personas con TEA? Fíjate, es un tema bastante complejo porque tenemos que entender que no todos los niños que están dentro del espectro del autismo funcionan de igual manera. Hablamos de los diferentes niveles, no por sus capacidades intelectuales, muchas veces se confunde nivel 1, nivel 2, nivel 3, según su nivel intelectual, sino la cantidad de apoyos que necesita una persona, ¿ok? Entonces, dependiendo del nivel de apoyos, va a poder tener recursos para manejar. Por ejemplo, evidentemente los niños que requieren más apoyos son los niños que no han desarrollado lenguaje verbal para poder comunicarse, ¿ok? Entonces, nosotros realmente logramos conceptualizar el mundo, ponerlo concreto en el momento en que podemos ponerlo en palabras. Cuando no podemos poner en palabras algo, entonces nos resulta demasiado abstracto como para poder manejarlo. Allí es donde te digo que lo complejo es en que tenemos niños que tienen diferentes niveles. Estamos en un nivel 1, 2, 3, donde los niños que no han desarrollado una forma de lenguaje, pues requieren apoyos distintos, ¿ok? Los niños que tienen un buen desempeño, que han desarrollado el lenguaje, que es un autismo nivel 1, que es lo que antiguamente se denominaba lo que se denominaba hace más de 10 años síndrome de Asperger, que ahora también se llama autismo de alto funcionamiento, etcétera. Ellos, al tener lenguaje,
pues se puede trabajar mucho más parecido de cómo se trabaja con los niños neurotípicos, ¿ok? Es decir, en lo que es el análisis de los sentimientos, en qué parte del cuerpo lo puedes estar sintiendo y hacer, digamos, un estudio de todas las formas en las que podrías manejar estos sentimientos. Tú no puedes cambiar el sentimiento, tú no puedes, o sea, el sentimiento va a llegar a ti porque de hecho tiene un origen neurobiológico, son neurotransmisores que se van a activar ante determinadas situaciones ambientales y no puedes evitarlo. O sea, yo no puedo evitar tener miedo, estar alegre, eso no lo puedo evitar. Lo que tengo que aprender a manejar es cómo voy a comportarme con aquello que yo puedo sentir. El siguiente punto que tenemos que ver es la diferencia entre emoción y sentimiento, ¿ok? Porque la emoción, como dije hace un momento, tiene una base neurobiológica, es el balance de neurotransmisores. De hecho, hay estudios que muestran que las emociones son universales e incluso provocan diferentes situaciones y ven los gestos faciales y corporales de las personas en cualquier parte del mundo, incluso con algunas tribus que no tienen lenguaje verbal. Y los gestos son iguales para el asco, la alegría, el miedo, el susto, ¿ok? Porque es universal. Cuando hablamos de emociones, hablamos del lenguaje universal. Cuando hablamos de sentimientos, ya hablamos de que necesitamos lenguaje, porque tenemos que hacer un análisis más de tipo cognitivo, psicológico, de cómo impacta en nosotros esa emoción, ¿ok? Entonces, para ordenar un poco, según los niveles de autismo, por las diferencias que hemos hablado al inicio, en los niños que están, digamos, más comprometidos en un nivel 3, en el que se requieren más apoyos, en los que no se ha desarrollado el lenguaje, es mucho más difícil hablar de sentimientos porque no podemos conceptualizarnos. No porque no tengan, sino que es difícil conceptualizarlo incluso para ellos. Entonces tenemos que enseñarles a manejar las emociones que indudablemente van a sentir. Como no tienen forma de conceptualizar porque no tenemos lenguaje, la mejor manera es a través de los apoyos visuales, ¿ok? Entonces podemos enseñarles diferentes imágenes y también diferentes estrategias. Por ejemplo, una imagen de un niño que está llorando mucho porque se le cayó el helado, por ejemplo, con una imagen, porque eso claramente ellos van a ver, un niño llora helado en el piso, y alrededor, o arriba o abajo, ¿qué puedes hacer al respecto? Vamos a respirar, vamos a usar la opción del globo que se infla y se desinfla, vamos a apretarnos duro, vamos a cerrar los ojos y a contar, o a mover los dedos y no sé contar, pero en todo caso tenemos que dar alguna estrategia de tipo físico para que nos dé tiempo de que pues mi sistema de neurotransmisores se organice un poco y encuentre calma, ¿ok? Y para esto, los papás, hace un momento comentamos acerca de cómo las emociones son mundiales, o sea, todas las personas en el mundo tienen las mismas manifestaciones. Nosotros los papás tenemos la ventaja de que podemos conocer a nuestros hijos. Entonces nosotros tenemos que aprender a detectar en los gestos, en el cuerpo, en las señales corporales, que es donde se va a manifestar en todos, con autismo, sin autismo, nuestras emociones, porque cambiamos de cara, definitivamente, de postura corporal también. Tenemos que aprender a adelantarnos a lo que está pasando, identificar qué está pasando por mi niño, para inmediatamente desviar la atención, gestionar a que él vaya hasta el sitio donde yo tengo las diferentes estrategias que lo regulan, ¿ok? Estas estrategias que lo regulan un poco más conscientes son elegir dentro de un marco de opciones o llevarlo a un sitio donde yo tengo cosas que sé que lo regulan. El muñequito que tiene ese sonido que a él lo calma, la almohadita que sé que él abraza y se calma, el cuarto que huele a tal cosa que a él lo calma, pero tengo que tratar siempre de ir por delante para evitar, por ejemplo, una pataleta, una rabia, que es el producto de una emoción que no sé cómo manejar, ¿ok? Cuando un niño llora, cuando un niño grita, cuando un niño patalea, cuando un niño pega, realmente no es que él planifica, yo hoy voy a pegar, voy a molestar a mi mamá, voy a hacerle daño a este amigo. No, es la manera que tiene inadecuadamente de manejar las emociones que lo invaden porque no sabe qué hacer, ¿ok? Entonces, para yo poder evitar que estas detonantes aparezcan, que luego se vuelve sumamente difícil controlarlos, tengo que aprender a identificar en el cuerpo de mi hijo qué es lo que está pasando, qué es lo que va a aparecer para tomar control con los recursos que pueda tener mi niño.
como les dije, a la sala con elementos, o si es un poquito más entrenado, escogencia dentro de las opciones que tengo. Obviamente, una vez que ya entré dentro de una etapa de angustia, ansiedad, porque no entiendo lo que está pasando, no voy a ir a ver cuál de las opciones voy a elegir, porque ya no, o sea, ya estamos bajo un secuestro amigdalino, que es, así se denomina en todas las personas en el mundo, y ya no hay manera de controlarlo tan fácilmente. Entonces, por un lado, anticiparnos, y por otro lado, entrenar lo que hacer para tenerlo listo como recurso para usarlo antes de que una situación se pueda producir, ¿ok? Evidentemente, con lenguaje o sin lenguaje, todos los niños necesitan abrazos, necesitan sonrisas, entienden cuando es este tono de voz y este tono de voz, ellos lo entienden, ellos entienden mi cara, ellos copian por neuronas espejo si es una mamá amorosa, si es una mamá calmada, si es una mamá que está estresada. Y ojo, tenemos derecho a estar estresados. Y muchas veces tenemos todo el derecho a estar estresados. Somos humanos, pero ellos pueden, ellos sí sienten esos estados emocionales. Y también acuérdate que tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejos, que copian la emoción y no pueden evitarlo. Por eso si alguien bosteza, todos bostezan. Si alguien está llorando, todos estamos llorando. No, porque copiamos. Entonces, eso en el caso de los niños, pues que estamos hablando en este momento, los niños que requieren más apoyos. En el caso una pregunta, perdón que te interrumpa. Sí. Hace un momento mencionaste acerca de estas imágenes, los PEC o pictogramas. ¿Esto entonces sería de repente un apoyo para que los padres puedan trabajar las emociones en casa? Sí, esos son apoyos visuales, ¿ok? Se puede construir, o sea, el terapeuta conductual, y este es un tema grande, pero realmente yo hablo de terapia psicológica cuando el niño puede tener un control de sus sentimientos, por tanto tiene lenguaje, ¿ok? Porque los psicólogos lo que hacen es un análisis, cómo te sientes, qué harías, cómo lo harías, así sea obviamente, no así sea, sino con apoyos de imágenes, videos y demás, pero utilizamos el lenguaje para manejarlo. Cuando estamos hablando de niños que no tienen lenguaje, estamos hablando de análisis conductual, ¿ok? Es un abordaje que no hay nada que analizar cuando no tenemos lenguaje todavía. Entonces, en el caso del niño que no tiene lenguaje, con su analista conductual, que igual es una persona con toda la preparación en la parte de emociones y de trato y de cariño y demás, con una formación psicológica profunda, aprende junto con el papá y construye el mapa de las opciones que a él lo regula. Porque puede que a mí me regule apretar algo, pero puede que mi perfil sensorial de alto registro no me permita tocar nada, no lo soporto. Pero a mí me regule respirar o a mí me regule oler ese muñeco que huele a vainilla o a lavanda. Que a mí me regule apretar cosas que hagan crunch, que hagan ruido. Y, o sea, va a depender. Entonces, con su analista conductual, con su terapeuta conductual, con su psicólogo conductual, si queremos llamarlo, vamos a construir junto con el papá. Y yo hago así porque normalmente utilizamos como una conducta y alrededor una serie de estrategias. Construimos cuáles son y empezamos a entrenar al niño para saber qué hacer ante una situación hipotética. Y aunque no crean, aunque ellos no hablen, ellos empiezan a entender, porque el canal visual es un canal muy fuerte para ellos. Entonces empiezan a hacer relaciones y empiezan a saber cómo manejar diferentes cosas. Zoila, hay un cubito de las emociones. Yo recuerdo que hace muchos años, pues a mi hijo le mandaron a que en familia juguemos con este cubito. ¿Esto podría ser alguna opción? Sí, el juego el del cubito de emociones. Sí, te escucho. Ese cubo es divino para jugar, o sea, podemos jugar a las diferentes emociones que podemos tener ante diferentes situaciones. Pero aquí ya estamos hablando de un nivel 2 de apoyo, o sea, un nivel con un niño que ya tiene un mayor nivel de comprensión, donde yo pueda jugar con las emociones y asociar este dibujo de emoción a una situación específica que hace que esta emoción aparezca, ¿verdad? Entonces, claro que sí, todo lo que permita que el niño genere un vocabulario emocional siempre es bueno. Y de hecho, es un juego que debemos trabajar porque normalmente creemos que uno solo puede estar feliz o bravo, nada más. Y existen muchas otras opciones, ¿ok? Cuando hablamos de emociones, cuando hablamos de sentimientos, estamos hablando de cosas más complejas y que además normalmente aparecen
en las relaciones sociales, por ejemplo, la vergüenza o el orgullo. Si no hay con quien me avergüence, pues no aparece y tampoco voy a estar orgulloso si no hago algo que me destaque. O sea, son dos cosas distintas. Ambos vocabularios tenemos que aprender a construirlos en todos los niños, siendo que los niños con autismo, al ser mucho más concretos, pues hay que trabajar mucho más con emoción que con sentimiento. Excepto cuando ya estamos hablando de autismo nivel 1 o de lo que era antes autismo nivel 1 o antes era síndrome de Asperger, ¿no? Que ahí sí tenemos que ya empezar a realizar talleres de educación emocional con psicología, con recursos psicológicos, con terapia racional emotiva, con cognición, ¿verdad? Con análisis y cognición, como con cualquier otro niño, ¿ok? Siendo que para los niños, a nuestros niños con autismo, va a ser más difícil porque es difícil para ellos entender cosas que no están dentro de sus intereses o dentro de lo que ellos conocen. ¿Okay? Entonces, son mucho más rígidos. Característica número 1 del autismo, la rigidez, y pues es más difícil para ellos. Hoy le tenemos mensajes desde las redes. Kelly nos dice bendiciones para todos. Isabel nos dice saludos desde el Cantón Daule. Retomando las preguntas, es importante para las personas TEA autoconocerse y entender los propios sentimientos y emociones. Claro, el paso 1 va a ser que tú identifiques, ¿ok? Tú tienes que identificar, como en todos los niños y en todas las personas, un ejercicio para nosotros también, con ellos más, tenemos que identificar en nuestro cuerpo, ¿ok? Dónde me duele, dónde me molesta, cómo puedo ir sintiendo las cosas. Y somos los papás, si el niño no tiene todavía esta capacidad de conceptualizar, somos los papás donde vamos a asociar, por ejemplo, sí, nos duele porque estamos muy bravos, nos duele la pancita, sobándonos la pancita, por ejemplo, y que ellos empiecen a relacionar porque su mamá le enseñó que esto significa que estoy triste y que cuando estoy así, normalmente me voy a este sitio y hago esto, o voy y busco un abrazo. Eso va a depender mucho también del perfil sensorial. Hay niños que les encantan los abrazos y niños que no soportan que los toquen, y hay que tener el perfil sensorial del niño para generar una estrategia, ¿no? Y sabes que hay una cosa también importante que me gustaría mencionarte, que así como es diferente según el nivel, también es diferente si son niños o niñas, ¿ok? Hoy sabemos que las niñas tienen unas manifestaciones distintas. Y aquí invito a tus oyentes y a los papitos a analizar cuidadosamente las conductas de las niñas que tienen conductas atípicas, porque las niñas con autismo suelen tener un buen contacto visual y suelen sonreír mucho. Y muchas veces son complacientes y vienen y van y te sonríen, ¿ok? Entonces, muchas veces creemos que como ella sonríe y mira, no está dentro del espectro, entonces no le prestamos atención, pero no comprende el mundo como los niños que no están dentro del espectro, y a medida que crezcan, el mundo se les va a tornar muy complicado, ¿ok? Entonces sí tenemos que saber que si nuestra hija nos mira, sonríe, pero notamos como papás, y esto no falla. El corazoncito nos dice, perdón, que voy a subir para, estoy muy abajo. El corazoncito nos va a decir, si nosotros como papás sentimos algo está pasando con mi hija, es mejor evaluar y saber qué es lo que puede estar pasando, porque las niñas enmascaran mucho y muchas veces se les deja de lado, no se les atiende porque enmascaran, y son las niñas que cuando llegan a la pubertad y a la adultez tienen tenemos mucho diagnóstico de TOC, de problemas de bulimia, de problemas con la alimentación, que son personas a las que les hacen mucho bullying, ¿ok? Porque se fue dejando pasar y llegaron a una etapa donde se suman los cambios hormonales de la adolescencia y se vuelve un caos. Entonces, como papás tenemos que estar súper expectantes de cuando algo es atípico. Y digo atípico, no normal, porque no todos somos iguales, o sea, pero sí hay un rango de lo que es típico y lo que es no típico que todos conocemos. Tenemos una consulta desde las redes. La señora Kelly Bolívar nos pregunta, buenas tardes, ¿cómo lo entreno cuando son zonas desconocidas? Ejemplo, debo llevarlo en un bus donde no sé qué vaya a aparecer
situaciones que lo detonen. ¿Cómo lo podría abordar si ya está en un estallido? ¿Cómo lo puedo manejar si debo evitar situación? Gracias. Ok, Kelly, hace un momento hablamos de lo que es anticiparse, ¿ok? Todos los niños, todos necesitan ser anticipados. Nosotros no podemos agarrar a nuestro hijo con autismo, sin autismo, sabes que me voy de viaje, le hago la maleta y me lo llevo y el niño no sabe por qué hoy yo no fui a la escuela, por qué no comí en mi casa. Siempre hay que trabajar con ellos, mira, nos vamos a ir a este sitio, saldremos temprano, iremos en un avión, en un carro, en un autobús, lo que sea, ¿ok? Con los niños con autismo, esta anticipación tiene que ser aún más intensa y tiene que tener muchos apoyos visuales, ¿ok? Entonces, en principio, yo le recomendaría a la mamita que, por supuesto, no lo enfrente a una situación nueva si no lo ha preparado para eso y no sabe. Ir a un autobús es una situación súper compleja, ¿ok? Deberíamos ir primero a un sitio donde hay gente que esté más cerca, donde yo tenga la posibilidad de retirarme. Ir a un sitio más cerquita y ver qué pasa cuando hay un poco de ruido y mucha gente. Y voy poco a poco viendo qué tan tolerante es él, porque en autobús hay colores, olores, sabor, o sea, hay una gran cantidad de estímulos sensoriales que me pueden abrumar, ¿no? Ir viendo cómo voy manejando en situaciones más manejables para nosotros. Y te digo, los pictogramas, que para poder anticipar, vamos a ir aquí, vamos a subir al autobús, puedes usar los headphones, ¿sabes? Son un excelente recurso para que, no es que no escuchas, pero a momentos amortigua el sonido y le pones los headphones para que no le haga tanto, no le moleste tanto ruido. Si es que tolera los headphones, hay niños que no toleran hacer nada aquí. La mamá tiene que ver si sensorialmente tolera unos headphones, cómo lo voy a ir preparando poquito a poco, si las agendas anticipatorias visuales le funcionan. Y mi recomendación es trabajar todo esto antes de un estallido, porque ella decía, ¿qué haces? Si ya está en un estallido, mamá, no lo subas al autobús. Porque los niños que están dentro del espectro del autismo, sus periodos de llanto pueden ser hasta de 1 hora o más, por si acaso. Su capacidad para regularse es lenta, o sea, requiere demasiado tiempo y mientras tanto puede que se lastime porque se golpea, puede lastimar a otra persona, te puede lastimar a ti también, mamá, te va a jalar, te va a empujar, te puede caer, muchas cosas. Entonces, si ya el niño entró en un estallido, no te subas al autobús. Y empieza a trabajar poquito a poquito la anticipación en lugares sobre los que puedes tener más control y con agendas anticipatorias, ¿no? Zoila, ahorita hablaste de la anticipación. Es verdad que este punto es muy importante. Pero ¿qué sucede? Que ocurre la crisis. Para llegar a regularse la persona con TEA, como tú mencionaste, es difícil. ¿Cómo podemos ayudarles y enseñarles? Primero, como te digo, si ya yo tengo un ataque, ¿ok? Ya eso no hay... hay un psicólogo que a mí me gusta mucho que dice que lo peor que le pueden decir a una persona es cálmate, cálmate. No puedo calmarme, o sea, son mis neurotransmisores, no sé la oxitocina, lo tengo aquí, o sea, estoy en modo huida, o sea, estoy en un modo en que mi cerebro me puso auxilio, corre, escápate, pega, golpea, ¿no? Imagínate ellos aún más, porque yo puedo decir, sabes que no quiero porque estoy bravísima, pero ellos no pueden hacerlo, ¿ok? Ellos no pueden hacerlo. Entonces, es un poco lo que estábamos conversando. Nosotros tenemos que aprender como papás a detectar cuáles son físicamente aquellos signos que son previos a que se detone con algo e ir enseñándoles a respirar, a abrazarse, a abrazarlos, calmarlos para evitar una pataleta. Una vez que ya sucedió, tenemos que ponernos a un lado, poner un lado, sentarnos al lado, hablarle despacio, ver si tolera que lo toquen, si tolera que lo abrace. Nada que sirva. Mira, pero aquí tienes tu almohadita de calma. Mira que el osito que huele a lavanda, mira cuál opción quieres y ya no va a funcionar, ¿ok? Una vez que ya esto apareció, ya no. Hay niños que se calman cuando sienten a la mamá cerca. Lo mejor es ponerse uno relativamente cerca para que ellos para ver si ellos quieren el contacto. Hay niños que se regulan mucho si la mamá simplemente está cerca y ellos mismos se empiezan a acercar y se calman. Y entonces allí una recomendación para las mamás es pónganse en modo
yo estoy aquí para proteger a este pequeño. ¿Qué me importan los demás? Que digan que llorón ese niño. Yo estoy aquí en modo, porque también estoy contagiando mi emoción, mi angustia. Qué vergüenza que van a decir, que hace la señora. Ay, no, qué pena, que soy una pésima mamá, porque todas esas cosas vienen por nuestra mente. ¿Sabes? Es un casco, una burbuja de amor. Yo sé que estoy pidiendo difícil, yo lo sé. Pero digamos que me pongan una burbuja, ¿sabes qué? No voy a mirar a nadie, me voy a poner en modo, voy a ver qué puedo hacer para que mi hijo empiece a encontrar calma con mi presencia. Y listo. Eso es lo que podemos hacer. Sí, muchas mamitas a veces cuentan estas experiencias que las personas que están alrededor, wow, qué niño malcriado, uy, señora, sepa educarlo. Y es verdad, da vergüenza, ¿verdad? Como papás vivimos a veces estos momentos muy difíciles, pero tenemos que enfocarnos en tratar de calmar a nuestros hijos. Hay unos, como tú dices, que no les gusta que los toquen. En el caso de mi hijo me dice, dame un apretón, necesito un apretón. Entonces, hay que como padres ser muy observadores hoy. Es lo que decía, o sea, ir construyendo todo lo que funciona con cada niño para tomar, o sea, para poder utilizar como recurso el que nos convenga en cada situación. Pero yo no puedo construir un esquema de reforzadores para todos igual, porque no todos funcionan igual, ¿no? O sea, no todos van a funcionar igual. Así es. Zoila, ¿cómo motivar que las personas TEA tengan interés en conocer a otras personas y los intereses de esas personas? Eso es un tema complicado en el que en el que necesitan ser entrenados, y ahí sí requerimos específicamente talleres de habilidades sociales, ¿ok? Yo siempre digo, a nosotros nadie nos enseñó cómo saludar a alguien y que teníamos que sonreír si no sonreían, o sea, cosas normales. A nosotros no nos dieron un curso para saber cómo hacíamos amiguitos en la escuela, porque hacíamos amiguitos en la escuela, simplemente era un proceso natural. Pero estas capacidades de socializar y de relacionarnos más allá de lo que a mí me importa y de mis intereses, en ellos no se desarrollan naturalmente. Entonces, a ellos sí tenemos que enseñarles que esto es importante para ti, que esta persona también tiene algo importante y que es tiempo de calmar lo que yo estoy pensando y ver lo que está pensando el otro. O sea, eso sí requiere un entrenamiento para que ellos empiecen a aceptar un poco más a los demás. Claro, y como esto es un espectro, ¿verdad? Cada chico es único. Hay chicos que hablan en exceso de su tema favorito y bueno, y bla, 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 pueden pasar ahí horas. Y mostrarles de que hasta cuándo pueden hablar, porque ya en el rostro de las personas se puede notar, y como que ya estás hablando mucho, ¿no? Y también tenemos el otro lado, en el cual los chicos pues están calladitos. Exacto. Por eso es que allí sí te digo que ahí sí los psicólogos son los que necesitamos, los psicólogos con los talleres de educación emocional que enseñan a los niños lo que es el límite, el tiempo, el cuánto vas a hablar. Y mucho también nos apoyamos siempre de los apoyos visuales. Entonces, por ejemplo, un entrenamiento para manejar el tema de tiempo es esos relojitos de arena que tienen diferentes tiempos. Entonces yo le enseño, por ejemplo, que hacemos cada cosa y cuando el reloj de arena se acaba, nos toca hacer otra cosa o es mi turno. Es mi turno. Entonces tú no puedes, ¿no? Obviamente eso se va a entrenar y él tiene que aprender a, por lo menos, si no se interesa en lo que tú me vas a decir, a estar callado, escuchando calmadamente lo que tú me tienes que decir, como tú me escuchaste a mí. Entonces empiezo a entrenarlos con un apoyo visual que me permite ver que ya es suficiente. Y de esa manera empiezas a interiorizar también ese tiempo. O sea, no siempre vas a tener que tener el reloj porque tu cerebro empieza a marcar ese tiempo, ¿no? Es como nosotros sabemos cuando nos demoramos demasiado en comer o la comida llegó y tardó tanto en llegar y no vimos el reloj. Pero ese manejo del tiempo ya lo tenemos interiorizado, ¿ok? Tenemos otra consulta de las redes, Zoila. Guadalupe nos dice, saludos, mi hijo tiene 7 años, quiere ir a todos lados conmigo, incluso a sacar la basura. Si no lo llevo, me insiste y me hace repetir esa acción con él, si no llora y no se calma. Ok, aquí yo sí le invitaría, esto está más fácil porque es un hecho súper concreto, así que podemos trabajar con ese hecho, ¿ok? Le podemos ir diciendo, hoy mamá va a ir con una agenda anticipatoria de imágenes, hoy tú vas a esperar aquí
Mamá saldrá, regresará y luego iremos juntos a jugar plastilina, ¿ok? Entonces tú te paras, mamá agarra la basura, sale rápidamente, regresa, se lava y jugamos plastilina. Entonces, no, hoy no, mira lo que toca hoy. Hoy toca que mamá y lo vas entrenando. Tiene que ser súper rápido esa salida de mamá. Salgo y regreso, o sea, salgo y vuelvo muy rápido para que no se detone y que vea que, listo, ya salió, ahora toca esto, algo que a él le encante. Si le gusta la plastilina, lo que le encante, que no sean pantallas, por favor, que no sean pantallas. Y eso es lo que podemos ir entrenando en este caso, o sea, anticiparle y que luego estos periodos de que yo ya voy a sacar la basura y puedo demorar un poquito más, aquí estoy, ya vengo, te toca esperarme y de pronto hasta que yo llegue al momento en que tú me esperas aquí en la mesa, ya vengo con la puerta, él no ve que yo fui a sacar la basura y regreso, ya me demoré un poquito más, ¿ok? Pero es pasito a pasito que voy a trabajar con él. Tenemos otro mensaje, nos dice Ana María, saludos, excelente tema. Zoila, la frustración y el expresarla explosivamente puede suceder en personas con TEA. ¿Cómo se podría trabajar y tener autocontrol? La explosión surge en todos, ¿ok? Hace un rato hablé de un secuestro amigdalino, o sea, en un momento en el que las situaciones me superan, casi siempre cuando me falta algo o cuando me quitan algo, son las situaciones en las que más aparecen, que llámale comida, dinero, mi juguete favorito, según la edad que vayas teniendo, eso siempre va a aparecer. No puedo evitar tener esta cólera, este momento de explosión. Lo que tengo que aprender nuevamente es saber cómo manejo mi enojo, ¿ok? En todas las personas tenemos que aprender, ok, yo sé que estoy enojado porque ya me empezó a doler aquí y aquí, me late aquí la cabeza, yo ya sé que esto es enojo. Y yo sé que cuando esto sucede voy a pegarle un puño a cualquiera que se me aparezca. Entonces yo ya sé que me voy a ir a un lado donde voy a respirar y voy a hacer planchas o lo que sea que a mí me regule. ¿Ok? Entonces todos tenemos que aprender, no podemos evitar nuestras emociones, ¿eh? No podemos. Eso, como te dije, es biológico, es universal y está allí en mi cerebro y no lo puedo evitar. Lo que tengo que aprender es cuáles son los mecanismos físicos que lo regulan. Y eso mismo tenemos que enseñarle a los niñitos con autismo, con las estrategias que hablamos al principio, ¿no? En cuanto a las normas sociales, ¿cómo se enseñan a las personas TEA? Tal como te dije antes, o sea, siempre son agendas visuales, ¿ok? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos unos donde está un niño pegándole a otro y entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿Un niño pegándole a otro? No, ese no, lo ponemos en el no, ¿ok? Un niño prestando el juguete, mira, este niño muy bien, excelente, uno presta, ¿ok? Un niño empujando a otro en la fila, no, mira, este está esperando, bien, uno espera, ¿ok? Y realmente con gráficos, incluso en internet hay muchísimas cosas que uno puede encontrar para imprimir. Y voy enseñándoles lo que sí está bien y lo que no está bien, ¿ok? Hay una tarjeta, bueno, está en inglés, yo no sé si ahora está en español, se llama Manners, ¿no? Y que tenía de un lado la parte negativa de una conducta y del otro lado la parte correcta. Por ejemplo, aquí había un niño que corría y empujaba a todos corriendo. Y este iba caminando y cuidando de no golpear a nadie. Entonces le decía, ¿corremos empujando? No, esto nos hace triste, se pone triste. Esto es lo correcto, entonces un poco ir sacando el sí y el no y ir entrenando a los niños así. Siempre los apoyos visuales, esto es lo que nos va a servir. Y en cuanto al manejo de la rigidez y esa inflexibilidad de las personas TEA, ¿qué recomendación nos puedes dar? Fíjate, la principal característica del autismo, incluso, y es ahí donde las mamás nos podemos dar cuenta, por ejemplo, oye, pero mi hija me mira, sonríe, me abraza, le gusta estar rodeada de niños, pero pobre que le toca sus muñecas, pobre que se las cambie de sitio, ¿ok? Pilas con ese tipo de cosas, ¿ok? El fin de semana pasado estuve en una capacitación y decía, por ejemplo, que una niña veía un C gris muchas veces, incluso un capítulo muchas veces, sí, de moda,
Ojo que eso puede ser una rigidez. Y ahí tenemos que ver cuánto es me gusta y cuánto es rígido. Entonces, ¿qué puedo hacer? Hice, perdón, este paréntesis en el caso de las niñas, porque las niñas nos pueden confundir. Lo que tenemos que nosotros hacer en torno a la rigidez es trabajar con ellos, el eliminar aquellas cosas que hacen que dirijan mi acción hacia un solo objeto. Por ejemplo, hay niños que les encantan las letras y los números. Entonces la mamá le compra todo de letras y todo de números. Toda la casa está llena de juguetes de letras y de números, y cuando voy en el carro, a ver, vamos a contar, 1, 2, 3, a ver, A, B, C, y lo que estoy haciendo es reforzar esta rigidez, ¿ok? Entonces, si yo tengo un niño que le encantan los dinosaurios, yo no puedo tenerlo lleno de dinosaurios, porque estoy reforzando, ¿ok? Lo que hago es que eso que le encanta, lo voy a ir extinguiendo, lo voy a ir sacando, y le voy a poner otras cosas. Su cerebro aprende a jugar con otra cosa, que va a llorar cuando no encuentre el dinosaurio. Claro que va a llorar 2 días, sí, por eso es que llora 2 días, hasta que encuentre el encanto en el perrito. Y si veo que esto es el perrito, el perrito, el perrito, el perrito, pues yo voy a sacar el perrito cuidadosamente poniéndole otras opciones. No es que me lleve y no lo dejo nada, pero voy a siempre tratar de retirar y de no recargar el cuarto o la casa con aquellas cosas que a los niños les encanta, porque lo que hago es reforzar la rigidez. Esa sería una recomendación que podemos aplicar desde que los niños son súper chiquititos. Y ojo, distinguir. Sí que es gusto. Perdón. Sí, está bien. Mira, tengo una pregunta por interno y me dice una mamita, ¿qué le sugieres a las mamitas de niños con autismo severo que tienen mayor dificultad para atender órdenes? Ay, a ver, este es un tema bastante complejo. Hay muchos casos de niños con autismo que además tienen hiperactividad, que además tienen oposicionismo desafiante, que además ya tienen conductas autolesivas y se lastiman y lastiman a otros. Y la verdad es que cuando estas cosas suceden, nosotros necesitamos al neurólogo pediatra, necesitamos a psiquiatría infantil, ¿ok? Porque definitivamente hay cosas que puedes enseñarles, pero hay cosas que simplemente su cuerpo no tiene la disposición para poder hacerlo. Es como mi páncreas no funciona. Si yo no tomo pastilla para regular el azúcar, no hay forma que yo entrene que el azúcar no se me suba. No hay forma. De esta misma manera, allí, de verdad, los neurólogos, los psiquiatras son los profesionales que nos van a ayudar, porque tenemos que estudiar bien qué comorbilidad tiene el autismo cuando ya tenemos este tipo de explosiones que van hacia otro nivel y que pueden ponerlos en peligro, ¿no? Tenemos un comentario de las redes que nos dice, Kelly, le contaré mi experiencia con mi hija. Cuando tenía 5 años, en el bus, cuando se ponía inquieta, la gente empezaba a mirarla. Para cambiar el foco de atención, le decía con cariño, hija, mi amor, si lloras, la gente se asusta. Míralos, es un cambio de marco. Es una experiencia. O sea, a ver, yo creo que todo lo que como mamás utilizamos como recurso porque sentimos que puede ayudar, ¿ok? Pero si no me equivoco, dijiste que la gente se asusta cuando lloras. En el fondo pudiese, yo estoy claro, estoy siendo extremista, pudiese terminar, mi amor, si llora la gente se asusta, pues entonces llorar no está permitido, y eso no es posible. Llorar está permitido. Tú puedes llorar y yo puedo llorar y mi hija puede llorar, ¿ok? Entiendo que lo utilizó en ese momento que le puede servir y aplaudo a la mamá porque encontró una manera que esa situación la pudo manejar, pero sí es momento de decirle, mi amor, ¿sabes qué? De repente esas personas en ese momento se asustaban un poco por el ruido, pero no porque tú lloraras, porque todos podemos llorar y es algo que nos va a pasar, ¿no? Claro, entonces, y luego puede tener un problema incluso para identificar sus emociones o pensar que es malo. Llorar está mal. Claro. Sí, como los hombres no lloran, no, los hombres lloran y bastante. Y está bien, es sano llorar, ¿eh? Es sano. Así es. O sea, yo me asustaría si voy al cine con mi esposo y estoy viendo una escena de estas películas que ahorita está de moda donde le hacen daño a los niños y no llora. Yo diría, Dios mío, ¿con quién me casé que no le sale una lágrima? O sea, ¿qué pasó? Claro, ahí sí.
llore, pero a chorros igual que yo, o más que yo. Entonces sí, o sea, los hombres lloran, todos lloramos y no puede ser penalizado el llanto jamás. Retomando las preguntas, Zoila, ¿cómo podemos ayudarlos a nuestros hijos a fomentar amistades exitosas? A conectar amistades exitosas. Esta Sí, es una pregunta bonita y esto no es un eslogan publicitario, pero justamente el taller de educación emocional de nosotros se llama Conectando Corazones, ¿ok? Se llama Conectando Corazones porque realmente conectar con los demás empieza con entender todo lo bonito que tiene la persona, que es aquello a lo que tú tienes que dirigir tu atención, ¿ok? Pero realmente todas estas capacidades de conectar con otros implica que tengas que conocer a otros, para lo cual los niños con autismo necesitan ser entrenados. Yo creo que tú y yo vemos a una persona y sabemos, uy, qué buena gente que es esta señora, está siempre atenta a cómo ayudar, o sabes que este señor es súper mal genio, y nunca te va a ayudar, no hay forma. Y nosotros podemos distinguir y decimos, oye, con esta señora me sentaría a tomar un café, yo con este señor mejor que no tenga que hablar. Nosotros, nadie nos enseña y lo identificamos. Nuestros niños con autismo, pues esta parte social, esta parte de neuronas espejo, esto que se llama teoría de la mente, que es ver más allá de la intención o lo que transmite o que lo que hay detrás de una persona no lo tienen, ya ellos sí tenemos que ir entrenando en cuáles son los signos visibles de una persona que nos suma y los signos visibles de una persona de la que mejor es mantenernos lejos. ¿Cómo podemos también ayudarlos a tener conversaciones agradables con otras personas? Van a tener conversaciones con otras personas cuando aprendan las reglas de la comunicación, dependiendo de lo que significa agradable para ti, ¿no? O sea, para mí agradable es si hablamos de niños, de neurobiología, de neurodesarrollo, me encanta, ¿no? Pero si empezamos a hablar de política, yo, ¿a qué hora se acaba esto? Porque yo no sé de política. Mi esposo vibraría con lo otro. Entonces, agradable es un tema muy, no sé. Pero en todo caso, lo que tienen que aprender al niño son las reglas del oyente, ¿verdad? O sea, que cuando uno habla, el otro calla, que el otro habla, el otro escucha, que la mirada, tengo que mirar a la otra persona, tengo que atender a la otra persona, tengo que ver si esto que a esta persona le hace feliz, lo que me está contando lo hace feliz, para decirle muy bien esto, o si está triste, si lo voy a abrazar, o sea, ellos tienen que aprender a entender cómo va, cuáles son las reglas de la comunicación, ¿no? En ese sentido. Y se enseña, se entrena. Hay algo que se llama ecolalia social, ¿ya? En autismo se maneja mucho. Y a los niños se les enseña, las niñas muchas veces lo desarrollan solas. Quiere decir que ellas empiezan a copiar. ¿Qué hace la más chévere del grupo para ser querida? ¿Sabes? La ecolalia, ¿no? Cuando le hola mi amor, hola mi amor. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Eso es una ecolalia, sí. Por si el público no lo identifica. Y el ecolalia social es que tú empieces a ver qué hace una persona que hace que los demás sonríen, o sea, que es aceptado, y entonces voy a tratar de copiar eso y poco a poco entender por qué lo hace, o sea, de tratar de darle el trasfondo a la conducta. Las niñas, naturalmente, muchas niñas con autismo lo hacen, ojo, y hay una ecolalia social inmensa, copian muchas cosas, generalmente te empiezas a dar cuenta de eso, que ya mucho, cuando ya físicamente empiezas a parecerte hasta el color de cabello de la persona y el corte del vestido, ahí dices, o sea, ya esto, ¿no? Ya. Pero eso del ecolalia social hay que tenerlo en cuenta. Existen emociones positivas y negativas. ¿Cómo podemos enseñarles a los chicos con TEA a sacar el provecho de cada una de ellas? Tú dijiste algo que me encanta, sacar el provecho de cada una porque no hay positivas y negativas, ¿ok? Hay una emoción. ¿Sabes qué? Que estaba viendo una de estas series, me encanta, las del BBVA, en una entrevista que le hacen a Pilar Sordo, búscalo, no me acuerdo cómo se llama, pero es Pilar Sordo. Y entonces ella hablaba de que antes en psicología uno hacía un listado y ponía, por ejemplo, cuando yo me voy a describir yo, qué tengo de malo y qué tengo de bueno, cuáles son mis conductas vanas, ¿no?
Ella dice que no, que hoy hacemos todo al centro, que son mis conductas tronco, las emociones tronco, ¿ok? Que tienen un lado de luz y un lado de oscuridad. Todo tiene un lado de luz y un lado de oscuridad. Entonces tenemos que buscarle a todo. Por ejemplo, ella decía que ella era extremadamente, le gustaba servir mucho a la gente, ¿ok? No lo puso como bueno, lo puso como medio. Lo malo es que se enfermó 7 veces de COVID porque estaba atendiendo tanto, casi se quedó sin vida y su familia sin, ¿no? Entonces, todo tiene su lado bonito y su lado no bonito, y tenemos que todo lo que sentimos, pues conectarlo con el lado luz, ¿no? Y eso también se entrena, y realmente es un entrenamiento para todos, no solo para los niños con autismo. Los roleplay, los cuentos, las películas que representan situaciones, ¿serviría utilizarlo a personas TEA para entender las emociones? Sí. Una de las estrategias que se utilizan en los talleres de educación emocional son los roleplay, ¿ok? Y sí, puedes ver, y a veces ellos viendo lo que está pasando, digamos, entre dos compañeros que están representando una situación, se pueden dar cuenta de cosas que ellos hacían y que no se habían dado cuenta, cómo se veían y cuál era el... Oh, wow, qué feo, y yo hacía eso, ¿no? O, oye, qué chévere, para bien o para mal. Entonces, el observar en otros sirve, ¿ok? Y el personificar a una persona también puede servir para... Pero ya estamos hablando aquí de nivel autismo 1, ¿eh? O sea, ya para lograr hacer este tipo de personificar, quiere decir que tengo que adaptar. Sí, puede ser un poco complejo. En todo caso, el de observar los juegos de roles en el que una situación, este es amable y este no es amable, y yo, oye, este está mejor que esta, eso sí lo puedo hacer, pero tanto como el roleplay exactamente, un poquito más alto. Zoila, cuando he conversado con otras mamitas que tienen su hijo con autismo, me han dicho, ¿cómo me encantaría que mi hijo me dé un beso? ¿Cómo me encantaría que mi hijo me dé un abrazo? Y muchas veces, pues no, ellos se ven como muy rígidos, como no muy expresivos. ¿Qué consejo les podrías dar a ellos? A ver, mira, nuevamente hace un rato he mencionado en varias oportunidades lo que es el perfil sensorial, ¿ok? Hay personas, simplemente la manera como mi piel recibe, como mi olfato recibe también, puede estar exacerbado. Mi perfil sensorial puede ser de una hiperrespuesta, por lo cual todo lo que signifique contacto me produce molestia, ¿ok? Y si yo no quiero estar abrazándote y besándote, no es porque no te quiera, es porque simplemente mi cerebro percibe ese contacto como algo que lo agrede. Entonces prefiero mantenerme un poco más cerca. Y las mamás tienen que entender cuál es el perfil sensorial de su niño, para que sientan la calma de no es mi hijo, no me quiero, es que mi hijo no me quiere, es que mi hijo tiene un perfil sensorial de un alto registro y que no lo permite, y poco a poco lo que puedo hacer es ponerme cerca para ver si empiezas a acercarte. Por eso una de las cosas es, por favor, nunca le digan al niño, dale beso a la tía, abraza al abuelo, porque si un niño tiene un alto registro sensorial, eso es tortura, es como decirte darte un par de latigazos, o sea, te duele, a ellos también les duele esa información sensorial que llega a su cuerpo. Entonces, la parte buena es que este perfil sensorial, cuando vas creciendo, cambia. O sea, no es que siempre va a ser exactamente igual. Van cambiando, y algunas cosas pueden ir para mejorar el contacto físico social. Claro, y ahí, sí, dime. Perdona que te interrumpa ahí. Sí. Ahí, por ejemplo, ¿qué preferimos? ¿El que va y abraza a todos, toca a todos, se trepa encima de todos, besa a todos, o el que prefiere estar a un lado para que no nos toque? ¿No? El del que toca todo tiene un perfil sensorial de bajo registro y requiere tocar, sentir, abrazar, oler y hasta morder, porque requiero buscar más, y este recibe mucho y quiero evitar. Son perfiles sensoriales distintos que no tienen que ver con si me quieren o no me quieren, porque ellos se trepan y abrazan a cualquier persona que se aparece. No tiene que ver con emociones. Claro, y eso sabe pasar en algunos niños, unas mamitas que me dicen, pero no quisiera que él con todos hola y el abrazo, ¿no? A diferencia de otros chicos que en cambio se mantienen, ¿no? Distantes, y muchas veces cometemos un error, Zoila. Decimos, llegó el tío, llegó la abuelita, oye, anda, dale un abrazo, anda, dale un beso. ¿Qué opinas acerca de eso, de obligarlos? Justo eso es lo que hace un momento te dije, eso es algo que no podemos hacer, ¿ok?
Saludar, obviamente. Yo no le voy a decir, ay, mira, mi hijito, cómo está dentro del espectro, porque su perfil sensorial, que no salude. No, eso es una malcriadez. Tienes que saludar, pero el tipo de acercamiento que vas a tener va a ser diferente. Párate enfrente y dile, abuelito, abuelita, ¿cómo están? Buenos días. ¿Ok? Si yo no puedo resistir todavía y no soy un malcriado si no te doy un beso, y la abuelita tiene que entender que no es que mi nieto es un malcriado porque no me da un beso. Es solo que él va manejando el contacto físico poco a poco. Y lo más probable es que cuando vaya creciendo ya se acerque un poquito, ¿ya? Y no es que, ay, es que esta mamá no le enseñó, es que su cuerpo no puede, ¿ok? Su cuerpo no puede en este momento. Entonces, enseñar a saludar definitivamente. Yo entro a un sitio y tengo que saludar. Tengo que decir buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo saludo? Eso va a depender de cómo yo tolero de mi perfil sensorial. Estoy siendo redundante. Zoila, ya nos quedan 3 minutos y quisiera, no hemos hablado de tantos temas y tantas experiencias, ¿podrías darnos los últimos consejos a los padres para poder ayudarlos e implementar una buena educación emocional en nuestros chicos? Mira, el primero de todos, que lo mencioné hace un rato, es que tengamos en cuenta que nuestro cerebro tiene unas neuronas que se llaman neuronas espejo. Estas neuronas, quieran o no quieran, se copian. Si nosotros tenemos que dedicar tiempo para estar bien, para estar emocionalmente sanos, para hacer las cosas que nos encantan, para querernos y consentirnos, porque la única manera que yo tenga esta paz, esta alegría, este amor propio que refleje para que mi hijo copie es que yo esté bien. Entonces, mi primer consejo sería, no pensemos que la mamá que cuida a su hijo para que esté bien es que está todo el día y entonces yo no voy al gimnasio y yo no me arreglo. No. Número uno, tú tienes que estar bien y solo siendo tú muy feliz, estando bajo control, tus niños van a copiar. O sea, vas a contagiar y existe las neuronas espejo, no es que me lo estoy inventando ni estamos hablando, ay, qué lindo, copié su... No, existe un mecanismo biológico, ¿ok? Lo segundo es que tengamos en cuenta que todos los niños van a tener emociones y las tienen que manifestar, porque como dije, es biológico, es natural, es innato, es heredado y todos van a tener momentos buenos y momentos malos. Pero también hay que tener en cuenta que si esos momentos malos se extienden mucho, pueden llegar a ser agresivos, es muy buena idea que ya no solamente se maneje con terapia conductual, sino que visitemos a un médico neuropediatra. Bueno, Zoila, hemos llegado al final del programa. Te agradezco por todos tus consejos y por haber aceptado nuestra invitación. Fue un placer. Muchas gracias. Bueno, recuerden que para ver más de nuestros programas lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.